5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. Soltar no es fácil. A veces nos aferramos por costumbre, por miedo a lo desconocido o por pensar que si lo soltamos, perderemos algo valioso. Pero, ¿y si soltar no fuera una pérdida, sino una liberación? Cuando sueltas lo que ya no resuena contigo, le das a la vida el espacio para traerte lo que realmente necesitas, lo que se alinea con quien eres hoy. Bienvenidos al episodio número 42 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Yo les invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. La organización de la Media Maratón de Buenos Aires 2026 confirma la presencia del atleta etíope Yomiff Kehelcha en la línea de partida de su carrera el próximo 23 de agosto. Esto lo confirma Running Colombia, un portal que además consulto muy seguido, hacen un gran trabajo. Kehelcha, recuerden, es el otro humano junto a Sebastián Sauvé, que bajó de las 2 horas en Londres. Sauvé 1 hora 59:30, hablamos de maratón, y Kehelcha 1 hora 59:41, 11 segundos de diferencia. Las marcas de Kehelcha: 10K lo hizo en Castellón, en España, en 2025, 10K en 26 minutos con 31 segundos, récord mundial oficial porque anularon otras marcas. En media maratón, en Valencia, tiene un tiempo de 57 minutos 30 segundos, el segundo tiempo más rápido de la historia. Y recordemos, la maratón de Londres de este año, 1 hora 59:41. Debutando en maratón y el segundo más veloz. Así que bueno, quienes vayan a correr este media maratón de Buenos Aires, pues van a contar con la presencia del segundo hombre más rápido en la historia de maratón y el más rápido en 10K. Como siempre, agradecerles, sigo agradeciendo a quienes se postulan, han llegado postulaciones, pero ya saben, si se quieren postular, cambio de ritmo historias@gmail.com. Repito el correo, cambio de ritmo historias@gmail.com. Ya saben qué tienen que hacer. En el asunto, ponen obviamente pues la carrera y la fecha. Clave que digan Maratón de Nueva York, tal fecha, con eso organizo, y brevemente cuentan su historia, cómo empezaron a correr, qué hacen y pues por qué quieren ser corresponsales del podcast. También les recuerdo la llave de la vivienda para que hagan su aporte para el podcast, es @Davi con V de la vivienda, @Davi JBJ 880. Les repito, @Davi JBJ 880. Gracias de verdad por los aportes, ayudan a que este podcast se pueda realizar. Como ustedes saben, Cambio de Ritmo es medio aliado oficial de la Media Maratón de Bogotá 2026, un orgullo para mí. Y por medio de esta alianza tenemos a un gran invitado. Estamos hablando del doctor Alejandro Mariño Correa. Él es cardiólogo del Hospital Universitario San Ignacio. Este hospital es aliado en salud de la Media Maratón de Bogotá. Hay una campaña muy fuerte para esta oportunidad. El doctor Alejandro viene de correr la Maratón de Boston y vamos a hablar de su rol como corredor, pero también vamos a dar recomendaciones para la Media Maratón de Bogotá, sobre todo con algo tan importante como es el corazón. Bienvenidos al episodio número 42 de Cambio de Ritmo.
Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? El lema muy fuerte para este año de la Media Maratón de Bogotá es Tu salud es la meta. Como ustedes saben, Cambio de Ritmo es medio aliado de la Media Maratón de Bogotá 2026. Para esta oportunidad, una campaña de prevención integral, sobre todo porque lo hemos dicho siempre aquí en el podcast, ustedes lo saben, hay mucha gente corriendo en Colombia, en el mundo. Luego de la pandemia quedó una ola de corredores, pero muchas veces o no saben cómo tener un entrenador, o cuáles son los tenis adecuados, o el uso del bloqueador. Pero algo clave e importante es los exámenes del corazón. Es el músculo que más se entrena. Quienes han corrido maratón lo saben. Lo que más uno entrena para una maratón es el corazón. Y hay algo muy importante también, y es que el Hospital Universitario San Ignacio es aliado en salud de la Media Maratón de Bogotá en el marco de esta campaña de prevención. Pero algo que me gusta, y es que el cardiólogo a cargo es maratonista triatleta. Ha corrido más de 10 veces la Media Maratón de Bogotá. Acaba de correr la Maratón de Boston. Y es el doctor Alejandro Mariño Correa. Voy a verificar que esté bien. Doctor Alejandro Mariño, bienvenido a Cambio de Ritmo. Hola Jorge y hola oyentes de Cambio de Ritmo. Sí, mucho gusto estar aquí con usted y con todos ustedes de este podcast. Estaba viendo por aquí a ver si el perfil está bien. Máster en insuficiencia cardíaca, especialización en cardiología, obviamente especialización en medicina interna, médico cirujano. ¿Algo nos falta? No, así es. Mi profesión es médico, pues, con especialización en medicina interna, en cardiología y en insuficiencia cardíaca. Esa es mi área de trabajo. Yo trabajo en el Hospital Universitario San Ignacio y a cargo del programa de falla cardíaca y trasplante cardíaco del hospital. Esa es mi actividad laboral principal realmente. Imagínese, clínica de falla cardíaca y trasplante cardíaco. Hablando del corazón, inicialmente, ¿qué lo motivó internamente a estudiar medicina, Doc? Bueno, digamos que a lo largo de la vida, desde pequeño, pues siempre uno adquiere ciertos gustos y digamos que en mi parte, pues yo tengo una familia que pues practica deporte. Mi padre, mis tíos, varios familiares, pues me han inculcado desde pequeño toda esa parte deportiva. Y en ese entonces pues surgía todo el interés de conocer con mayor detalle toda la parte del cuerpo, de la fisiología, del cuerpo humano, y obviamente eso me llevó a la inclinación a estudiar medicina, porque también digamos que no soy de familiares médicos, soy el primer médico en la familia, y básicamente bajo ese interés fue que pues llegó la motivación para hacer todo esto, digamos, estudios en medicina y luego toda esta área en la cual me he dedicado actualmente. ¿Tiene hermanos, Doc? Sí, tengo hermanos. Tengo una hermana que es bióloga y otra hermana que es psicóloga. Ah, bueno, pero digamos que todos como por la misma línea, ¿no? Bueno, con la psicóloga. Sí, algo, digamos, relacionado con aspectos del cuidado del hombre, del ser humano. Claro, pero muy interesante sobre todo, Doc. Y los papás, ustedes, digamos que se costearon los estudios, los papás les ayudaron a los tres. Sí, obviamente, pues nosotros, digamos, digamos, somos de procedencia del Tolima, principalmente de Mariquita, Tolima.
en mi área, digamos, familiar, por términos de cuestiones incluso relacionadas hasta de la avalancha de Armero, pues fue que finalmente terminamos viviendo Ah, en Bogotá. Obviamente, ujú. Mariquita, bajo mi época, yo tenía 2 años cuando eso, pues obviamente todo ese cambio llevó a que pues finalmente resultáramos en Bogotá y ya de finalizando los estudios de primaria y bachillerato acá ya, pues llega todo ese enlace hacia el estudio universitario. Ujú. Claro, mire cómo es la vida, ¿no? O sea, también ustedes terminaron ahí damnificados por la avalancha, pero obviamente me imagino que obviamente, voy a retomar ahí 3, 2, 1, pero obviamente me imagino, doctor, que pues para los papás duro, o sea, duro arrancar vida en otra ciudad, ¿no? Sí, sí, es duro. Incluso en ese entonces, pues en Mariquita, Tolima, pues, y yo me recuerdo que pequeño, pues, sí, como lo menciono, estábamos muy enlazados al deporte porque mi papá en ese entonces, pues, alcanzó a ser ciclista profesional, él alcanzó a correr para el equipo de gaseosas Glacial, que era muy conocido, era un equipo de ciclismo, y obviamente, pues, desde pequeño nosotros lo acompañábamos y participábamos de los eventos de competencia que habían. Algunas fueron realizadas en Armero, otras en otras áreas del Tolima, en La Dorada. Entonces, vivíamos bajo ese entorno de la práctica del ciclismo por parte de mi papá y de otros familiares. Ujú. ¿Y cómo llegó el running, doc? ¿Cómo llegó el running a su vida? Bueno, ya más adelante, pues digamos que hay varios aspectos ahí porque son muy relevantes. Obviamente uno en ese contexto, cuando uno va creciendo, pues uno empieza a ver, evaluar alternativas. Digamos que siempre pues puede que haya, y en mi familia siempre ha habido como un gusto a que, digamos, algunos tengan ese o esa predilección por tener una vida profesional deportiva, pero Ujú. obviamente uno se da cuenta que ese mundo es difícil y obviamente bajo las recomendaciones de mi papá, pues obviamente se dio esa énfasis en que la carrera deportiva es más compleja, solo pocos son los beneficiados, es un mundo muy, muy difícil y obviamente Ujú. pues lo más adecuado y la mayor recomendación era pues que había que avanzar en hacer estudios tanto pues de bachillerato y luego toda la parte de estudios profesionales. Y eso pues obviamente es un punto muy importante porque es favorecer pues el realizar todo este crecimiento a nivel de estudios. Y obviamente Ujú. eso pues llevó a que durante todo ese proceso pues yo avanzara pues hacer medicina como mi primera, digamos, carrera, luego hacer pues medicina interna, posteriormente hacer cardiología y posteriormente hacer la subespecialización en falla cardíaca. En ese contexto, digamos que yo practicaba deporte en la etapa de adolescencia, pero ya cuando uno entra a la carrera por tiempo, por condiciones de la vida universitaria, pues ya se vuelve algo que no da el tiempo suficiente para que se haga, se da toda la, digamos, el énfasis a la parte del estudio y obviamente pues ahí en cierta forma no hice una buena práctica de actividad física o deportiva. No, pero es Ya que antes, luego, es que sí, literal, o estudian, o sea, estudian, duermen, ¿no? O sea, no les da para, no les da para sí, más. así es, incluso pues en medicina pues llega el momento que ahí están los turnos, las diferentes rotaciones, los exámenes, los trabajos, obviamente había cierto déficit de sueño, también digamos que ya de forma hacia atrás reconoce uno que también habían malos hábitos en términos Ujú. de que, digamos, había, además de un mal patrón de sueño, condiciones de estrés, también pues había malos hábitos alimentarios. Comía uno a horas muy tarde de la noche cuando uno estaba en esas prácticas hospitalarias. No había un buen, digamos, juicio en términos de conocer riesgos relacionados a la alimentación, no había buena realización y tiempo para realización de actividad física. Y digamos que eso fue, digamos, lo que estuvo como presente durante esa práctica universitaria. Ya cuando yo estoy haciendo medicina interna,
digamos que ya empiezo a vincularme un poco más con la práctica de actividad física y deporte, empiezo a participar ya más de actividades dentro de la universidad, generalmente en las Olimpiadas Javerianas, sobre algunas, digamos, actividades de atletismo de corta distancia que hacían, digamos, por lo que había disponible para ese momento. Y obviamente ya ahí empiezo a vincularme en una que otra competencia ya, digamos, masiva, que habían de 5K o de 10K, pero de forma muy irregular, sin tanta planeación, sin tanta estructura. Y obviamente eso va generando un gusto, un interés, uno va empezando a ver que empieza a traer ventajas en términos en que empieza a mejorar la calidad del sueño, y obviamente equilibrar ya esa práctica profesional con el deporte. Ve que uno, en vez de ser una condición de carga adicional, empieza a ser es una condición de ayuda para toda esta práctica profesional, porque le ayuda a uno a tener mejor control del estrés, a mejorar el patrón de sueño, a modular el ánimo, incluso modular obviamente cómo uno se desempeña en las actividades laborales. Y ya Laboralmente. Ujú. exactamente, es mejora uno mucho en ciertas condiciones y obviamente uno va notando los beneficios que uno va sintiendo en su propio cuerpo de hacer actividad física y deporte de forma regular. Y ya con eso, pues posteriormente, después de hacer la especialización en falla cardíaca, que fue fuera del país, eso fue en Barcelona, que fue durante un año, que regreso ya a trabajar formalmente en esa área de falla cardíaca en el Hospital San Ignacio. Ya digamos que empiezo a integrar un poco más dentro de mi tiempo libre como práctica, como hobby, el deporte, y empiezo a involucrarme en más formalmente en atletismo, en natación y en ciclismo, y empiezo a practicar como tal triatlón, que pues me generó interés vincular esas tres áreas deportivas, y empiezo a hacer triatlón. Incluso durante varios años me enfoqué principalmente a crecer en triatlón, hice varias competencias de triatlón de distancia olímpica, de Ironman 70.3. Y Ujú. digamos que durante ese proceso, pues, y con entrenamiento con un equipo y con un entrenador, pues obviamente también se involucraban actividades de running y de competencias. Y a lo largo de todos estos años, prácticamente los últimos 12, ya 13 años de, de práctica profesional, pues he crecido también en mi hobby como deportista. Y obviamente he notado prácticamente en los últimos 6 años, o sea, en la mitad de ese tiempo, una mejoría progresiva de los resultados, del rendimiento, de los tiempos en cada una de estas actividades. Y obviamente encuentro que en el atletismo es donde empiezo a obtener mejores resultados que en las otras disciplinas, en obviamente natación y ciclismo, y empiezo a enfocarme un poco más hacia el running, por obtener buenos resultados. Los tiempos mejoran, empiezo a aumentar en distancia, ya empiezo a hacer carreras de 21K, y obviamente ya después de unos años, casi a los 6 años, empiezo ya a hacer mi primera maratón, obteniendo pues un buen resultado. Siento que tengo pues todavía ese rendimiento de distancia intermedia larga, y empiezo pues también a hacer maratones, aunque no son muchas por año. Y obviamente cuando uno empieza a conocer y a equilibrar entre lo que uno conoce del cuerpo, de la cardiología, del sistema cardiovascular, y obviamente aplicado a ese hobby, a esta práctica deportiva, pues uno empieza a reconocer límites y a establecer realmente límites, teniendo en cuenta pues que tampoco es adecuado correr varias maratones al año, sino una o máximo dos, con periodos de entrenamientos progresivos, pero también con periodos de baja en las cargas de entrenamiento. Y obviamente uno se empieza en todo este proceso también a conocer con mayor detalle todo lo que está relacionado con la cardiología deportiva. O sea, cómo es los resultados de una estructura de entrenamiento, qué condiciones favorables, algunas de control,
o de seguimiento que están Ujú. relacionadas con el deporte. Obviamente beneficios, pero también conociendo qué riesgos pueden estar presentes y cómo mitigar ciertos tipos de riesgos, incluso adoptado a la práctica individual, o sea, en mi práctica deportiva, conociendo toda esa información, cómo lo aplico de forma razonable, consciente y obviamente pues también como esa responsabilidad también de volver esto algo que, digamos, de ejemplo para los demás, porque Ajá. claro, pues está la responsabilidad que como es cardiólogo y hace todas estas prácticas, pues obviamente mostrar que esto sea responsable, seguro, adecuado desde el Eso le iba a ejemplo decir. propio. Eso le iba a decir, Doc. Bueno, venga, la gente que lo escucha aquí en el podcast dirá, pero este doctor, con el cargo que tiene, ¿a qué horas entrena? ¿A qué horas hace triatlón? ¿O cómo se prepara para una maratón? ¿Cómo fue la jornada, por ejemplo, para prepararse para la maratón de Boston, Doc? Sí, digamos que en ese contexto, pues yo siempre, digamos, he estado bajo esa situación del balance del tiempo y de cómo llevar una buena gestión del tiempo. Y obviamente, a pesar de todo, uno encuentra varias, y, digamos, estructuras que le permiten a uno poder llevar esto con equilibrio, porque la idea es que esto se convierta en un hobby que sea parte complementaria de mis actividades de la vida diaria, que no son solo correr, obviamente mi mayor parte del tiempo está dedicado a la práctica profesional, a mi ocupación profesional. Claro. Y digamos que cuando uno, y digamos que yo en eso he mostrado bastante eso, porque cuando uno distribuye el tiempo de la semana, prácticamente el 80% del tiempo que uno tiene, pues está ocupado por las responsabilidades, el trabajo, la familia, la pareja, pues mi esposa, la familia, los amigos y toda pues, la actividad laboral y profesional. Y obviamente uno entiende que el 20% restante pues está relacionado al tiempo libre que está dedicado no solamente a entrenar o a competir, el tiempo libre está dedicado a actividades sociales, al descanso, al sueño, a otras actividades de hobbies, a salud. Y entonces cuando uno mira de todo ese 20% del tiempo, un pequeño porcentaje pues está dedicado al entrenamiento. Y cuando uno mira pues realmente uno yo entreno en promedio entre 7 a 8, máximo 9 horas por semana Por semana. Ujú. dedicadas a entrenamiento. Y cuando uno mira, realmente de esas 7 horas corresponden apenas, y siempre he hecho ese cálculo, entre un 4 a un 5% del tiempo total de la semana. Entonces uno dice, es posible uno poder buscar un Ujú. equilibrio que le permita a uno invertir, porque digamos que uno lo llama en eso, no es algo que me está quitando tiempo, sino es algo que me está generando una inversión en salud para uno hacer una actividad que compense ciertas situaciones de todo el resto del tiempo que, digamos, llevan bastante carga en términos de estrés, de condición mental, de fatiga y obviamente cómo el entrenamiento puede ayudar a gestionar un balance para tener una buena salud mental, una buena salud física, aumento de la energía y aumento de la productividad, que es lo que uno realmente ve cuando uno equilibra eso. Obviamente eso que implica pues tener disciplina, pero obviamente cuando uno entrena pues no hacerlo, y yo en mi caso pues esto me apasiona, siempre me ha gustado, siempre lo vivo con pasión y obviamente cuando entreno pues no es que lo sienta como una obligación ni como una carga, sino es porque es algo que me Claro, gusta, que le que me gusta. apasiona Ujú. y que invierto ese tiempo sabiendo que me genera varias ventajas en términos de salud física y mental. Claro. Entonces, pues obviamente Ajá. eso implica disciplina en términos de que, digamos que, por ejemplo, en una semana de entrenamiento hay días que, pues antes de trabajar, yo entro a las 7 de la mañana, pues a las 5 de la mañana, pues estoy haciendo mi entrenamiento de 45 minutos o de una Claro. hora Ujú. y entonces pues entreno o muy temprano en la mañana
o cuando hay otras, digamos, condiciones, pues hay días en que entreno ya en la tarde, cuando termino mi jornada laboral, entre 5:30 y 6:30, más o menos en ese horario, hago otro tipo de entrenamiento. Entonces puede ser o Ujú. muy temprano en la mañana o en la tarde, y teniendo en cuenta pues que también el fin de semana se dedique a algunos, digamos, entrenamientos de mayor tiempo, y con eso pues realmente hago una jornada semanal de alrededor de 7 horas, que cuando uno Ujú. mira equivalen, porque una semana, si mal no estoy, tiene 168 horas, y de esas 168 horas, pues 7 están dedicadas al entrenamiento. Ujú. Y No, obviamente yo pues, entiendo que esas 7 horas son las que me ayudan a un mejor desempeño en las 161 horas restantes. Doc, ¿cómo le fue en Boston? ¿Cómo le fue en su maratón de Boston? Bueno, en Boston, bien, digamos que yo hasta el momento he corrido en total 5 maratones, no es más, desde el No, 2010. pero no me ¿Sí? diga que no es más, Doc, que yo he corrido solo una y saco pecho de la única que he corrido, está corrido Ah, cinco. sí. No, lo digo es en el contexto, digamos que a veces cuando uno ve en el mundo del atletismo lo que implica hacer Boston o lograr ir a Boston, Claro, claro, porque claro. digamos que a algunos les cuesta, digamos, en términos del proceso de crecimiento en el atletismo, pues más tiempo para llegar a Boston, y a otros pues puede que sea mejor. Pero si uno lo mira en términos concretos, pues Boston a mí me ha costado 12 años de entrenamiento disciplinado, constante, continuo y estructurado. O sea que digamos que está en ese tiempo, aunque Ujú. obviamente no hago muchas maratones en contexto en eso. Pero digamos que mi primera maratón fue en el 2017, y luego vuelvo a hacer maratón en el año 2023, que vuelvo a Wow. hacer, y que en esa maratón, que es la segunda como tal, es que logré la primera clasificación a Boston, porque esta fue ya mi Ujú. segunda participación en Boston, y, Buenísimo. y obviamente pues ya con la de Boston del año pasado, pues clasifiqué para la de Boston de este año. Entonces, el entrenamiento que hice, pues fue un entrenamiento de cerca, obviamente ya estructurado, enfocado a Boston. Fue básicamente los últimos 5 meses antes de la carrera, Ujú. progresando en cargas, en distancia, obviamente tratando de que esto sea adecuado, porque pues uno de los factores que yo puedo mencionar, digamos que han sido positivos, es que siento que lo he hecho bien, porque pues durante todo ese proceso realmente me he mantenido fuera de lesiones. Yo no, digamos que pueda mencionarte que haya tenido una lesión osteomuscular o alguna situación de lesión importante en el deporte, no lo he tenido, y siento Ujú. que ha sido gracias a mantener un buen equilibrio y a mantener un buen control de cargas y de estructura guiadas por mi equipo y por mi entrenador. Ajá. ¿En qué equipo está, Entonces, Doc? entonces, bien, Boston en este año pues me fue muy bien. Digamos que Ajá. hice mi récord personal en distancia en maratón. Obviamente aquí aprendí a correrla con una muy buena gestión del recorrido, de control del esfuerzo, para poder permitir, digamos, estar muy sólido los últimos 12 kilómetros, que son como los más duros de Boston, porque son los que vienen después de digamos, un ascenso que hay pequeño, que es la subida rompecorazones, y Ujú. obviamente ya uno, digamos que el esfuerzo hace que ya los últimos kilómetros, ya si uno no los gestionó bien, van mal los últimos 8 a 10 kilómetros. Pero en este caso, pues me fue muy bien esos últimos 8 a 10 kilómetros, y obviamente mantuve un buen ritmo y logré PR en maratón de Boston, que fue 2 horas 50 minutos. Buenísimo, sub 3, Doc. ¿Y Sí, en cuánto había hecho la primera maratón en Boston? la anterior había sido 2 horas 56. Uy, ¿en qué equipo está, Doc? ¿En qué, perdón? ¿En qué equipo está? ¿En qué equipo entrena? Bueno, yo hago parte del equipo Right Now. Mi Ujú. entrenador es Carlos Guzmán, Ajá. que es, digamos, como el que está a cargo de todo el equipo. Es un equipo, pues, que todos somos deportistas amateur, y obviamente, pues, ahí Ujú. comparto con 60, 70 personas que participan en el equipo, tanto en natación, ciclismo y pues, atletismo. Justamente, Doc, y aprovechando,
su especialidad y sobre todo, me parece la mezcla perfecta para este podcast porque una cosa es hablar con un cardiólogo que no hace ejercicio y otra cosa es hablar con un cardiólogo que hace sub 3 en Boston. Eh, Hay una clara diferencia, usted lo decía, esto también ha evolucionado mucho. Es, hablemos, Doc, de el cuidado del corazón en los corredores. Viene la media maratón de Bogotá, pero también vienen otras carreras. El segundo semestre del año, como usted lo sabe que es corredor, viene cargado de un montón de carreras, de maratones también. Pero obviamente, pues no hay que minimizar distancias, siempre lo digo, sean 5K, 10K, 15K, en este caso media maratón, pues si usted nunca la ha corrido va a ser muy exigente y puede que en su caso, por ejemplo, que ha corrido 10 veces la media maratón de Bogotá, y sé que si le pregunte me va a decir que cada vez ha sido diferente, como quienes la corremos, porque cada vez que se corre tiene un reto diferente en la media maratón. Pero hablemos del funcionamiento del corazón en el corredor desde su experiencia, Doc. Ok, sí, hay varios aspectos ahí. Incluso antes de mencionarlo, digamos que ese equilibrio que yo muestro, digamos que es desde el mensaje en que el hecho de este hobby de corredor, de deportista, yo siento que me ha hecho mejor cardiólogo y me ha hecho tener una mejor práctica profesional, teniendo en cuenta que uno cuando mira diferentes estudios y lee literatura científica y además de eso uno se involucra tanto en el tema que uno empieza a reforzar conceptos o a investigar varios conceptos en la cardiología aplicada al deporte, y uno empieza a reconocer ciertas condiciones dentro de la práctica de cardiología, que pues eso es importante es tener en cuenta en términos de promover incluso a mis pacientes, a la comunidad en general, pues la práctica de actividad física y deporte como una medida de beneficios en salud y en salud cardiovascular, y de contrarrestar el efecto de ciertas enfermedades que son muy presentes en nuestra población, sobre todo en población que es sedentaria, que hay malos hábitos dietarios, o que incluso estamos ante presencia de condiciones incluso familiares o del ambiente que condicionan a lo largo del tiempo aparición de enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, la obesidad, y obviamente entender que una de las mejores intervenciones en salud cardiovascular pues es la práctica de actividad física y deporte. Y obviamente ya cuando estamos hablando de eso, pues el hecho de que uno viva todo esto, digamos, como experiencia propia, hace que uno tenga mayor relación de promover a los pacientes y que los pacientes se adhieran a las prácticas y de adoptar actividades que generen movimiento y actividad física para esos beneficios en salud. Entonces, a lo que voy es que el deporte me ha hecho mejor cardiólogo, pero la cardiología en mi profesión también me ha hecho a mí mejor deportista. Qué Entonces, buena. eso es como un equilibrio. Y en eso, digamos que ya hablando en detalle para, digamos, qué condiciones tenemos que tener en cuenta dentro de digamos, la parte cardiovascular asociada a la práctica deportiva o la práctica del running, pues hay que tener en cuenta que todos tenemos un sistema biológico relativamente diferente, tenemos condiciones diferentes, cuerpos muy diferentes, y que la habilidad del atleta, en este caso, depende de múltiples factores que van desde lo físico, que es algo importante, o sea, la capacidad muscular, o sea, la fuerza muscular y resistencia muscular, nuestra resistencia aeróbica y anaeróbica, la parte osteoarticular, pero también nuestro sistema cardiovascular, pero también aparte de eso hay otros aspectos importantes para, digamos, ese rendimiento deportivo que está tanto en lo nutricional, en lo psicológico, en lo táctico, en el equipamiento y en la técnica. Entonces, cuando uno mira, hay múltiples factores que influyen en el rendimiento del deportista. Entonces, cuando uno habla de equipamiento, pues uno habla que es qué tipo de tenis tengo, que la parte mecánica en términos al deporte que uno tiene,
La técnica es la técnica específica del deporte, que la zancada, que la cadencia, que en el ascenso, en el descenso, que la longitud, todo eso que ya muchos atletas conocen que están relacionados con la parte técnica, pero también ahí es importante tener en cuenta otros factores como lo es lo nutricional, cuál es nuestra nutrición antes, durante y después de un entrenamiento, después de una competencia, nuestra hidratación, la relación con la comida, no solamente relacionada con nuestro entrenamiento, sino en nuestra vida en general, si hay malos hábitos, si hay consumo de alcohol, o sea, todos esos son factores que hay que tener en cuenta. Y obviamente lo que yo hablaba de la parte de la gestión del tiempo, porque pues es el equilibrio que tengamos con nuestro estilo de vida, con nuestro trabajo, con prioridades, con establecimiento de metas. Entonces miren que hay múltiples factores que hay que tener en cuenta, incluso intracarrera, cuando aumento el ritmo, cuando debo gestionar el esfuerzo, como ese plan de carrera que uno lo organiza con el entrenador. Entonces son múltiples factores, pero entre ellos es importante tener en cuenta que uno de esos factores es el sistema cardiovascular. Y obviamente ese es fundamental porque el sistema cardiovascular también se entrena y se prepara para el crecimiento en el rendimiento deportivo. Y hay que hacerlo bien, porque obviamente el corazón hay que adaptarlo al tipo de esfuerzo que uno haga, y el adaptamiento no se da de un día para otro, es progresivo, y obviamente también está en relación a cómo está nuestro sistema cardiovascular en torno a otras condiciones, tanto biológicas o patológicas, o sea, la presencia de ciertas enfermedades que una u otra persona puede tener, hormonal, tiroidea, hipertensión arterial, historia familiar, entre múltiples factores adicionales. O sea que es un sistema integrado en el cual cada factor es tenido en cuenta para luego llegar a ese rendimiento deportivo. Y obviamente ya aquí menciono es que todo esto nos lleva a entender que el corazón pues también se debe evaluar, vigilar y digamos seguir a lo largo del tiempo para que digamos esto sea seguro. Obviamente si uno lleva una estructura más digamos de mayor esfuerzo en términos de una distancia o de una actividad que uno haga pues en este mundo deportivo. Vuelvo con el lema de este año muy fuerte de la media maratón, y también hay otras carreras que le están diciendo a la gente que su vida no vale un PR, o sea, un récord personal, porque el año pasado tuvimos, si no estoy mal, 4 muertos en Colombia, en competencias, además en distancias, en 5K, en 10K, y pues no se justifica, ¿sí? Y usted lo decía ahora, muchas veces hacemos la inversión en unos tenis, que no está mal, pero también tenemos que hacer la inversión en unos exámenes cardíacos. Doc, así breve, ¿cuáles son los exámenes que si alguien nos escucha debería hacerse? ¿Sí? Sea que ya lleve corriendo un montón de tiempo o esté empezando a correr. ¿Cuáles son los exámenes básicos para cualquier corredor del corazón? Listo. Entonces ya en este contexto, digamos que hay que tener en cuenta que si bien correr y hacer atletismo trae grandes beneficios en salud, ahí sabemos de que hay condiciones de riesgo que pueden estar presentes en la población, incluso en la población que hace deporte, que ameriten una evaluación adicional para seguir haciendo el deporte de forma saludable. Porque digamos que uno de los principios para hablar de todos esos estudios es entender que los riesgos como tal no están por el correr en sí, sino es por no reconocer qué condiciones en salud pueden estar presentes o qué enfermedades pueden estar presentes que impliquen que cuando corro o cuando hago una competencia yo esté expuesto a un riesgo adicional, que no es por correr en sí, sino por la enfermedad subyacente que yo pueda tener. Y eso es importante porque cuando uno mira dentro de todos los estudios, y esa parte me gusta estudiarla bastante, y uno analiza todos los registros y datos relacionados con eventos desafortunados que se presentan en estos eventos masivos de atletismo, tanto en Colombia como en el mundo, siempre se identifica que una de las condiciones presentes en estas personas que han tenido alguna situación desafortunada en salud durante la competencia, hay presente una enfermedad de base.
y en estas personas cuando se analizan todos los que han tenido o un evento cardiovascular o una muerte súbita en una de estas competencias, se detecta que hay una enfermedad cardiovascular presente que la persona desconocía. Entonces ahí es donde es importante tener en cuenta que antes de tener esto, pues el principal o la principal barrera que ayuda a contrarrestar este tipo de riesgo en estos eventos es en la prevención de cada persona, es en reconocer que en cada persona pueda haber una conciencia de autocuidado y de evaluación complementaria si se reconocen ciertos tipos de perfiles de riesgo. Y por eso es la recomendación de hacer chequeos deportivos. ¿Y en qué consisten? Es entender que en una población relativamente joven, activa, que hace deporte, no hay inmunidad ante eventos, sino que aún pueden estar presentes, y ese es un primer mensaje, y que hay que reconocer condiciones que puedan ameritar una evaluación complementaria, como la historia de hipertensión arterial o tener la presión arterial elevada, o la historia familiar de enfermedad cardiovascular o de presencia de enfermedad cardiovascular a temprana edad en los familiares, o de historia de muerte súbita, o la historia personal de colesterol elevado, de diabetes, de obesidad o sobrepeso, de malos hábitos sostenidos durante un tiempo prolongado. Son diferentes condiciones que hay que tener en cuenta que ameriten una evaluación complementaria. Además de eso, reconocer síntomas como la presencia de dolor torácico durante el ejercicio, o desmayos durante el ejercicio, o sensación de fatiga desproporcionada. Un ¿Sí, señor? paréntesis ahí, porque es que muchas veces como corredores no logramos identificar esos dolores. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un dolor muscular? Quienes corremos sabemos que al mover los brazos, esa zona justo encima del pecho, pues donde está el corazón, muchas veces del mismo movimiento, pues hay calambres o hay, entonces como que uno no sabe cómo logra definir si es un músculo o es el corazón. ¿Cómo corredores logramos entender cuál es ese dolor? ¿Cómo se diferencia? Sí, el dolor torácico, dolor en el pecho que sea origen del corazón, es un tipo de dolor muy característico que está relacionado con una sensación opresiva. O sea, la persona siente que es un dolor como opresivo, como si estuviera alguien sentado encima sobre su pecho o aplastante sobre su pecho. Además de eso, es un dolor muy intenso. Se asocia incluso con sensación de fatiga o ahogo. Puede, digamos, llevar a que la persona pues sienta también exceso en la parte de sudoración, o ponerse las manos frías, o que el dolor se irradie o se vaya extendiendo hacia el brazo, el hombro o el cuello o mandíbula, y que se da principalmente cuando uno hace un esfuerzo o está en el esfuerzo, y que cuando uno para la actividad o cede la actividad o el esfuerzo, el dolor empieza a disminuir en su intensidad. Esas son como las principales características de ese dolor torácico que esté relacionado a un posible origen cardíaco. Perfecto, eso es clave, porque es que muchas veces no logramos entender cuál es ese dolor. Uno dice, ay, tengo una picada, entonces uno dice, sí, pica o realmente duele. Ahí vamos a eso. Si el dolor es intenso, o sea, es un dolor que no pasa, ¿cierto, Doc? Sí, así es. Ese tipo de características es más intenso, continuo, se da con el esfuerzo, cede con el reposo, con el cese de la actividad de esfuerzo, y es como lo más relacionado con ese dolor que sugiere ser de origen cardíaco. Es diferente, listo. Doc, volviendo ahora a lo que le decía, ¿qué exámenes son recomendados? Por ejemplo, volvemos a hablar de que invertimos en un montón de cosas y no invertimos en nuestra salud. Y pueda que llevemos cierto tiempo corriendo, pero yo creo que hoy, así como uno se gasta una platica en una inscripción de una carrera, pues también obviamente tiene que mirar y decir, venga, pues voy a invertir este dinero porque es una inversión para los exámenes. ¿Cuáles son los exámenes recomendados? Sí, los exámenes son diferentes. Digamos que la idea no es
evaluarlos de forma aislada ni hacer, digamos, rutinariamente para todo una serie de estudios amplios, sino que en general los estudios se deben individualizar. Pero en términos generales, digamos que esto está en contexto de una evaluación global que implica, antes de hablar de los exámenes, la principal evaluación es el examen físico. Yo podría decir que esto es el primer examen que los deportistas debemos tener, un examen físico de un médico que identifique, por ejemplo, ¿qué puede identificar un médico en un examen físico acompañado de una historia clínica? Es identificar mi perfil de riesgo. Es el Ujú. médico cuando me evalúa o cuando nosotros evaluamos a los deportistas, pues identificamos su edad, el entorno familiar, sus hábitos, cuánto lleva en su práctica deportiva, o sea, es una historia clínica también enfocada al deporte, la presencia de factores de riesgo, la presencia de síntomas y además de eso, el examen físico implica que uno pueda detectar en evaluación del examen físico si hay presencia de arritmias, de soplos a la auscultación del corazón con el fonendoscopio, de ruidos anormales en los pulmones, de pulsos irregulares o de otros hallazgos anormales al examen físico que ameriten, Ujú. digamos, una evaluación complementaria. O sea que yo, y es importante tener en cuenta que el primer examen es una historia clínica y un examen físico que ahí ayuda a Claro. identificar un perfil de riesgo. Ya cumpliéndose eso, el siguiente paso, de acuerdo a ese perfil, son estudios complementarios. En algunos podría ser un electrocardiograma para identificar ritmo cardíaco, identificar arritmias, trastornos del ritmo, datos que sugieren en el electrocardiograma se pueden ver de crecimiento del corazón, de anormalidades que se puedan identificar en el electrocardiograma. Aunque hay que tener en cuenta que incluso uno puede tener una condición cardíaca y puede tener incluso un electrocardiograma normal. O sea que, aunque es un estudio que ayuda a identificar cuando sale anormal, el tenerlo normal no quiere decir que ya está descartado alguna condición. Y por eso dentro de esa evaluación complementaria hay otros estudios que buscan identificar si hay presencia de colesterol elevado, si hay presencia de hipertensión, si hay presencia de alteración a nivel del azúcar o diabetes, entre otras condiciones metabólicas u hormonales que se evalúan en estudios en sangre. Y Ujú. ya propios del corazón, pues aparte del electrocardiograma, puede que algunos requieran adicionalmente un ecocardiograma que ayuda a identificar el tamaño del corazón, la fuerza del corazón, el tamaño de las cámaras cardíacas, el estado de las válvulas, entre otras condiciones. Y obviamente, de acuerdo, si uno identifica que, por ejemplo, hay un perfil de riesgo en que el paciente es mayor de 40 años, identificamos colesterol elevado, hay hipertensión arterial, tiene un electro que sugiere datos de hipertrofia o crecimiento del corazón, y el ecocardiograma tiene cierto tipo de hallazgos, pues obviamente hay unos exámenes un poco más específicos que pueden incluir prueba de esfuerzo, angiotac coronarias, entre otros. O sea, hay una serie de estudios que deben ser individualizados. Y obviamente Ujú. digamos que ese es el principal mensaje como en ese orden estructurado, y no quiere decir que todos vayan a tener la necesidad de los mismos estudios. Hay algunos que pueden tener un estudio muy básico y se identifica un perfil de bajo riesgo y no amerita estudios complementarios, como hay otros que sí requieren una serie de estudios mucho más específicos dependiendo de lo que se identifique en esa primera evaluación, que es el examen físico, la historia clínica y los estudios iniciales. Yo asemejo mucho esto y a mí me gusta mostrar mucho esto en evaluaciones como tener barreras de control, de seguridad. Ujú. Eso se aplica mucho en la seguridad aeronáutica y en otros escenarios, que es el modelo de seguridad o el modelo del queso suizo, que es entre más barreras de protección yo tenga, yo estoy minimizando los riesgos porque tengo una evaluación detallada de cuál es mi perfil de riesgo. Y obviamente cuando uno aplica todas esas barreras de seguridad, o sea, el examen, la historia clínica, el examen físico, identificar que no soy hipertenso, que no tengo el colesterol elevado, que tengo un electrocardiograma normal, que el ecocardiograma es normal, que si necesito no prueba de esfuerzo, puede que
si hay alguna normalidad la necesite y tengo una prueba de esfuerzo normal. En términos de todo eso, ya con todas esas herramientas, dependiendo de mi perfil, si todo eso es normal, yo tengo la seguridad y la tranquilidad de que tengo una condición saludable, de que no tengo una condición de riesgo y que puedo practicar mi deporte de forma segura. Clave importante. Doc, hay mucha gente que nos está escuchando que tal vez vaya a correr sus primeros 10K en la media maratón, su primera media maratón, o que haya corrido, porque yo creo que, como todo en la vida, siempre aprendemos, siempre vamos a aprender. ¿Cuál es el principal consejo que le puede dar a la gente que nos escucha para que lleguen a la meta? Porque, como decimos, o como dice la media maratón, tu salud es la meta. Para que lleguen a la meta cuidando su desempeño y su salud. Sí, digamos que el principal mensaje es desde la conciencia de una práctica segura del atletismo, es importante que cada persona se haga una autoevaluación, o sea, se pregunte yo dónde podría estar, en qué perfil de riesgo, y eso se puede identificar fácilmente. ¿Cómo? Uno, si yo inicié relativamente tarde a entrenar, me refiero es que fueron sedentarios durante un buen tiempo, porque a veces cuando vemos este crecimiento en el atletismo, hay personas que pueden, y eso es bueno, o sea, siempre damos el mensaje que más vale tarde que nunca en adoptar medidas de actividad física y deporte, pero siempre dentro de un perfil de seguridad. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, vemos personas que inician, y obviamente porque reconocen de que están teniendo malos hábitos, malas condiciones de dieta u otras conductas, de que es importante introducir en sus vidas la práctica de actividad física y deporte, y eso es, digamos, algo que hay que incentivarlos y motivarlos a que lo sigan haciendo, porque siempre se van a ver los beneficios del deporte, pero no hay que subestimar la exposición a condiciones de riesgo que tuvieron durante varios años mientras estuvieron sedentarios, en términos de Perfecto. la presencia de todas estas enfermedades que he mencionado, que son de la población en general, no solamente del deportista. Y obviamente cuando hablamos de chequeos, prácticamente tendríamos que hablar de chequeos en la población general, y que obviamente en este caso estos que hemos mencionado son individualizados ya en torno al deportista, que si bien puede tener cierto perfil de riesgo diferente, esa persona deportista no va a tener un riesgo cero o va a estar blindado ante una complicación, sino que también es importante reconocer de que a pesar de que hagamos deporte, vamos a estar expuestos a un riesgo si tenemos alguna condición adicional. Entonces, a lo que voy es que las medidas de autocuidado es reconocer yo qué perfil soy. Fui sedentario, no sedentario, tuve malos hábitos o he tenido buenos hábitos, qué historia familiar tengo en mi familia, infartos, enfermedad del corazón temprana u otras condiciones de enfermedades presentes en la familia, mi estado metabólico en términos de peso, de dieta, de colesterol. Y si yo sé que puedo tener alguna de estas condiciones, siempre es importante que se haga una evaluación complementaria, que es ir al médico, que le haga su historia clínica, identifique adecuadamente su perfil de riesgo con lo que hemos mencionado, la historia clínica, el examen físico y o estudios complementarios, y de acuerdo a los estudios complementarios, pues lo que se requiera adicional para evaluar la condición o descartar tal condición, y tras eso, pues ya adoptar la práctica deportiva de forma adecuada, que implica no solamente el chequeo, sino que también implica control de cargas, entrenamiento progresivo, dar un tiempo de adaptación cardiovascular al ejercicio o al deporte que se está haciendo. Obviamente un ejercicio que se llama estructurado, progresivo, lo de la zona 2, en la mayor parte del entrenamiento, pocas veces en zonas altas, toda esa estrategia combinada que implica eso. O sea que el mensaje en resumen es que hagamos esto de forma responsable, racional, identificando cada persona su perfil de riesgo que amerite hacerse un chequeo deportivo, y que eso, tras eso, pues ya practicar el deporte
de forma más segura. No se imaginan la tranquilidad que uno tiene Sí. cuando uno está corriendo, y eso lo digo desde mi, digamos, desde mi punto de vista personal. Obviamente yo también me hago mis evaluaciones, obviamente teniendo en cuenta que tenga todo controlado, y obviamente cuando yo estoy corriendo y estoy en competencia, lo importante o la seguridad que percibo cuando sé que tengo todos mis parámetros en rangos de normalidad, de que está todo controlado, de que está todo bien, uno corre de forma segura y lo disfruta más, porque uno pierde esa angustia o esa incertidumbre de cómo estoy, y eso es importante tenerlo en cuenta y hace que uno disfrute más eso. Eh, una reflexión antes de la pregunta final es que, y la hice cuando ocurrieron las muertes lamentables de los corredores, porque si una muerte normal golpea, la muerte de un corredor, sobre todo en distancias cortas, golpea mucho. Y es que uno dice, pero miren la cara, es que era gordito. Entonces todo el mundo empieza a juzgar sin conocer la historia. Y estamos hablando que el año pasado, si no estoy mal, fueron en distancias de 5K y 10K. Y uno no ve, porque también lo hablábamos en otro momento, uno no ve en maratones, ¿sí? En largas distancias, no ve esos casos. Obviamente hay gente que se expone a ultradistancias y también es muy duro. No quiere decir que no mueran, porque también, pues como lo habíamos hablado, Doc, a medida en que aumenta una disciplina, pues aumenta también la cantidad de gente que la practica de manera responsable o irresponsable y trae ciertas consecuencias. Pero me quiero quedar con algo importante que usted dijo ahora en la mitad de la charla, y es, la mayoría de gente que murió tenían enfermedades de base. Así es. Entonces, no importa si es gordito, flaquito, alto, no importa el color de piel, ¿sí? Lo que importa es que tenían unas enfermedades de base que tenían que haber sido detectadas. Entonces, Exacto. eso que acaba de decir el doctor es fundamental de los exámenes, y yo sé que si escuchan, y muchas veces el mejor PR es estar, como dice el doctor, corriendo bien, sabiendo que, venga, yo estoy forzando mi corazón o lo estoy llevando a cierto nivel, pero sé cómo está, sé cuáles son las condiciones de hacerse unos buenos exámenes. Quería hacer esta reflexión porque tendemos a juzgar por el aspecto físico de las personas y somos corredores. Yo creo que no deberíamos hacer eso porque todos entendemos claramente qué es una zona 2. Todos sabemos que es ir corriendo un pace de 7 y querer correr más rápido, pero luego sabemos qué pasa con ese entrenamiento, ¿sí? Porque de eso, pues, la mayoría ya lo conocemos. Solo quería hacer esa pequeña reflexión porque a veces juzgamos, Doc, cuando hay enfermedades de base. Lo otro que le quería preguntar finalmente, Doc, es su cabeza, ¿en qué modo va? Por ejemplo, ahora que corrió Boston, para ir en sub 3, ¿en qué piensa? ¿En qué se enfoca? Bueno, digamos que siempre, digamos que ese proceso de, digamos, de conversación que uno tiene internamente cuando corre, yo creo que todos tienen diferentes tipos de conversaciones que uno tiene cuando está en actividades como esta y corriendo una media maratón, una maratón, es como uno se habla a sí mismo. Y yo pienso que uno de los aspectos importantes es hablarse bonito, automotivarse, digamos, tener un lenguaje, digamos, y un pensamiento positivo, muy dinámico en eso, que obviamente ayuda a que uno tenga un buen rendimiento. Por eso el aspecto psicológico es clave, porque obviamente, digamos que a veces muchas personas pueden que se sienten frustradas o se hablan mal cuando están corriendo porque no voy mal, entonces tengo malas sensaciones, o esto me sabe a mal, no me gusta. No, hay que entender lo que estemos haciendo, lo estemos disfrutando, nos lo gocemos, nos hablemos bonito. Y obviamente la principal barra que yo hacía durante la actividad y en ese lenguaje propio, durante esa charla interna que yo tenía durante toda la maratón, era de lo está haciendo bien, vamos que se puede, gestione el esfuerzo, controle, salude a la gente, motive a los demás, Uh -huh. ayude, salude.
salude al público, entonces que son cosas muy bonitas que se ven en todo este ámbito del running y obviamente Ujú. como uno ve que esto crea comunidad, se crea un ambiente, digamos la barra, de todo el mundo se une en torno a estos eventos, cómo se disfruta y se vive el ambiente tan bonito que se vive en este tipo de eventos. Y por eso mismo es que en ese contexto, para no dejar pasar por alto ya un aspecto importante, es que la media maratón de Bogotá para este año, y me parece fantástico que lo hayan enfocado así, y creo que es uno de los eventos donde más énfasis y que he visto han hecho sobre estas actividades preventivas. Creo que no ha habido otro evento que No, vea yo en Colombia y es que, deportivo. doctor, son 42.000, o seremos Exacto. 42.000 almas. Es la carrera más grande del país y es una Y me carrera muy parece retadora. favorable que la media maratón y la organización de la media maratón este año tenga ese enfoque, incluso con el lema Tu salud es la meta, teniendo en cuenta que todo esto que hablamos, en resumen, todo esto que hablamos es Ujú. que a pesar de que el deporte trae beneficios, hay ciertas personas o cierta población que puede estar en un riesgo adicional. Y obviamente cuando uno mira en términos de eventos masivos, de 42.000 personas, si uno lo mira por estadísticas y prevalencias de enfermedades y de todas esas enfermedades que condicionan riesgo cardiovascular, uno comprende que pueden haber un grupo no despreciable de esta población que puede estar expuesta a un riesgo si no se han hecho una evaluación adecuada. Y ahí es importante porque la campaña está enfocada a estrategias de prevención. ¿Cómo se ha Ujú. dado? Se ha dado en términos de todo este primer paso que se ha dado previo a la carrera, que son con actividades educativas. Han habido correos que llegan de la organización de la Media Maratón de Bogotá, los que se han inscrito, o a la población running, en términos de recomendar chequeos, de evaluación de riesgo, de identificar, digamos, de hacer un proceso de entrenamiento progresivo, de identificar señales de alarma. Lo han hecho live en sus redes sociales en términos de reconocer los límites, reconocer riesgos, de valoración complementaria, de la parte nutricional, de esto hacerlo coherente que eso es otro aspecto, es que así como yo busco el deporte que me va a traer beneficios en salud, pues yo debo ser coherente con eso, y para que esto se haga bien yo debo complementar es comiendo bien, comiendo saludable, durmiendo bien, evitando en lo posible el consumo de alcohol, el tabaquismo, o sea, en un ambiente saludable, en un entorno saludable para que sea esto adecuado. Entonces, todas estas campañas, estas actividades, los entrenamientos que han hecho, digamos, casi que semanal, la Ujú. media maratón de Bogotá hace que pues se genere un control de cargas, que la gente se adapte cardiovascularmente a las distancias de 10K o 21K, y obviamente hace que se minimicen los riesgos. Y obviamente también la recomendación del realizar los chequeos, identificando ciertos perfiles de riesgo, todo con el objetivo de evitar eventos desafortunados. Obviamente cuando uno mira, hay varios escenarios, cuando uno mira en términos de organizaciones de eventos, de maratones o medias maratones en el mundo, hay muchas estrategias que han logrado disminuir riesgos, y cuando uno mira en términos de estadísticas, la muerte súbita durante carrera ha ido disminuyendo. Digamos, puede sonar paradójico, pero sí ha ido disminuyendo en términos de personas y número de participantes. Cuando uno mira, pues sigue siendo relativamente bajo, pero no es despreciable. O sea, y obviamente es importante que se puede prevenir, y el principal control de todo esto está es en la prevención. Ya lo otro que implica es lo que pasa durante carrera. Y lo que pasa durante carrera también es el mensaje, y obviamente llegará su momento donde también habrá la campaña cuando estemos más cerca a la media maratón de Bogotá, es Ujú. también motivar digamos, identidad de cuidarnos entre todos como comunidad. ¿Qué significa? Que durante una carrera, si yo veo que hay un corredor que lo veo con malas sensaciones, con mal patrón respiratorio, con algún tipo de dificultad,
y es lo que usted mencionaba al principio, Jorge, en términos de que nos ayudemos entre todos y obviamente es más importante la salud que un récord personal, que una medalla. Si me Sí, toca parar y ayudar a un compañero o a alguna persona que yo identifico con alguna situación, pues ayudarla. Yo creo hay que que esa ayudarla. sería, y si uno ayuda a Pe- salvar una vida, yo creo que esa es la mejor medalla y el mejor Pero, PR que nosotros podemos tener. claro, pero Doc, también hay que dejarse ayudar, porque yo le digo algo, ahora la Sí, gente se volvió moda llegar a las carreras, como dicen las mamás, desguarambilado, o sea, llegar usted que no puede ni caminar. Yo creo que, perdón, pero no se justifica ver a una persona en esas condiciones, porque eso no es lo bonito de correr. Algo falló en ese entrenamiento y esa persona llega casi sin poder caminar, tirada en el piso. Yo digo, yo, Doc, lo repito siempre, usted no lo sabe, pero he corrido una sola maratón, la maratón de Ciudad de México. Me lesioné el aductor de la pierna derecha un mes antes. Logré correr la maratón con dolor, no cojo, con un leve dolor. La corrí y me pasó factura después de eso porque duré casi 4 meses sin correr, ni siquiera por el dolor, sino por el desgaste que usted debe entender de fisioterapia y demás. y Pero yo, estos videos que se han vuelto virales, de la gente que muchas veces, y aquí construimos comunidad entre todos. Si yo sí. me siento mal, hey, y alguien me quiere ayudar, y alguien para, y alguien, ojo a esto, yo voy corriendo pensando en un objetivo, todos vamos corriendo pensando en algo. Veo a alguien mal e intento ayudarlo, uno, estoy dejando de lado mi objetivo por ayudar a otro. Pero esa otra persona también debe tener en cuenta que debe dejarse ayudar, porque yo lo he visto varias veces que la gente le pregunta, no, yo voy bien, cuando uno sabe que no van bien, cuando uno sabe que, o sea, entre corredores nos conocemos. Sí. Uno ve un corredor en la calle y uno dice, uy, este va como a 5, ¿no? O sea, uno va haciendo como, este va como a 5:30. Ya lo vi que pasó y volvió. Porque uno va haciendo esas cuentas en la mente con la gente que corre al lado. Entonces, lo que dice el doctor es fundamental. Sí, Pensemos en eso el otro, eso es un pero que buen el otro también punto. se deje ayudar, Doc. Sí, así es. Porque cuando uno mira, ya que lo menciona, por ejemplo, la foto icónica de esta maratón de Boston fue precisamente eso, que fue un corredor que estuvo a unos pocos metros, que cae y que no es posible que se pueda levantar por sí mismo y que es ayudado por otros dos corredores. Y obviamente esa foto generó gran controversia en torno a este tema, porque obviamente significa que fue una persona que quizás en todo su esfuerzo no controló bien sus cargas, no gestionó bien su esfuerzo, pudo haberse sobrelimitado y obviamente generar este tipo de situación. Lo más bonito de hacer una maratón o una media maratón o alguna otra distancia es correrla bien y hacerlo bien. Obviamente cuando pasa esto, porque pues obviamente significa que el esfuerzo fue sobreproporcionado y obviamente no se controló y ya eso puede que no sea saludable. Ajá, Entonces, eso es de importante acuerdo. porque realmente esto habla de la comunidad que somos corredores amateur. No estamos buscando el récord mundial de media maratón, ni el récord mundial de maratón, ni estamos buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos, ni estamos logrando Sí, un récord nacional. Somos amateur, quizás busquemos objetivos personales, pero que sean objetivos reales, o sea, muy reales, muy alcanzables. Obviamente a veces nos ponemos metas muy altas aquí y eso puede sacrificar un poco la seguridad. Es importante claro. tener en cuenta eso porque pues hay que buscar un equilibrio en que nuestros objetivos sean reales y que obviamente los podamos conocer. Uno realmente cuando uno tiene un buen entrenamiento, uno puede ya estimar, y ahí es importante porque yo creo que muchos lo saben, uno puede estimar cuánto tiempo sería lo que yo podría hacer en un Ujú. 5K, en un 10K o en un 21K o en maratón, de acuerdo a cómo ha sido mi entrenamiento. Yo no puedo llegar a decir que puedo hacer más allá del tiempo que tengo en mente si mis entrenamientos no me han dado eso. Y Ujú. más si no se acompaña de todo lo que implica esto que es alimentación, hidratación, descanso, hábitos, Exacto. Sueño, toda la parte con fortalecimiento. fortalecimiento, la Ujú. técnica, la estrategia de carrera, el control del ritmo, obviamente las habilidades mecánicas que tengo, porque obviamente también implica que pues tenemos todos diferentes genética
y eso hace que pues a algunos les vaya mejor que a otros y no nos podemos comparar con otros porque pues somos diferentes. De acuerdo. Pues Doc, yo le agradezco como siempre, como a todos los corredores, el tiempo, porque el tiempo siempre va a ser fundamental, sacar un tiempo para compartir con los demás, hablando de ayudar, más allá de que tanto el hospital como este podcast sean medios aliados de la media maratón, sí tenemos una gran responsabilidad y es eh, alguien que llegue a este episodio pueda que nunca haya corrido o puede que lleven corriendo un montón de tiempo y digan, oiga, ¿sabe qué? Me voy a hacer un examen. Oiga, este doctor es cardiólogo, es triatleta y está dando esas indicaciones, voy a ponerlas en práctica, porque todos los días seguimos aprendiendo, así como la tecnología avanza, así como el récord mundial, así como vemos la alimentación de Sebastián Sagüe, los tenis de Sebastián Sagüe y nos aprendemos los tiempos, pues también estamos atentos a, como lo decía el doc ahora, a esas señales de alerta, a esos exámenes fundamentales para el corazón y sobre todo pues reciben la guía de un bostoniano, del doctor Alejandro Mariño Correa, maratonista, triatleta, quien ha corrido más de 10 veces la media maratón de Bogotá. Mm, pues como decíamos, viene de correr Boston. Él es cardiólogo del Hospital Universitario San Ignacio, que es aliado en salud de la media maratón de Bogotá. Recuerden ustedes, la campaña de prevención es Tu salud es la meta. Doc, finalmente, hablemos de tiempos. ¿Por cuánto tiempo va la media maratón de Bogotá? Bueno, esta sería mi participación número 13 de la media maratón de Bogotá. 13 veces, imagínese. 13 veces. Sí reconozco que cada participación he mejorado el tiempo de la anterior. No fue sino hasta después de la sexta participación en donde ya, digamos, se llevaron, digamos, o logré tiempos un poco, digamos, muy buenos. Y la idea es mantenerme en esa línea, pero lo más importante es disfrutarla, independiente del tiempo. A veces yo no me frustro si me va bien o mal, sino que es si lo disfruto, si lo comparto con mi familia, con mi esposa, con mis compañeros del equipo, con todos los demás. Es lo más importante porque esto finalmente es una fiesta deportiva que debemos disfrutarla entre todos. Y es la fiesta más grande del país. Que es la fiesta más grande. Incluso me gusta que la gente se motive a hacer deporte, que cada vez veamos más participación de la población en prácticas deportivas, porque sabemos que trae beneficios en salud y que obviamente todo esto se vuelve adecuado, saludable y seguro si se hace dentro de la estructura de todo lo que hemos mencionado. Reconocimiento de cada persona, de su perfil, de estudios, chequeos y evaluación complementaria si amerita. Y obviamente el mensaje para los que van a empezar a correr o que llevan poco tiempo corriendo es que es importante tener en cuenta que todos estos chequeos o la identificación de todas estas situaciones de riesgo no llevan a una restricción del deporte, porque es que cuando uno mira y en encuestas que hemos hecho, uno de los principales temores que tienen de hacerse los chequeos es que le prohíban correr o le restrinjan correr. Y aquí es importante tener en cuenta que no va a ocurrir eso, que eso no es lo que se va a recomendar. Obviamente, si a no ser de que se identifique alguna condición realmente muy grave, pues, o que amerite como tal, pero en la mayoría de las personas pueden seguir corriendo, pero bajo o posterior a que tengan el control de su condición, que tengamos controlada la presión arterial, si nos identifican hipertensos, o después de tener controlado el colesterol, o controlar todo nuestro estado metabólico, pero obviamente implica un control del factor de riesgo, y una vez que tengamos ese control del factor de riesgo, se puede seguir corriendo y participando, obviamente bajo ciertos límites adicionales o bajo ciertas recomendaciones adicionales, pero se puede seguir corriendo y de forma segura. Entonces es importante eso porque a veces muchos temen que todo esto implica, no me van a dejar correr, me van a prohibir correr o no lo va a poder hacer. No, al contrario, lo van a seguir haciendo, pero bajo unas recomendaciones y unas precauciones adicionales por su condición de riesgo o su condición en salud. Así es. Venga, Doc, pero no me dijo el tiempo.
Bueno, el año pasado, el Sí. año pasado hice en la media maratón de Bogotá 1 hora 23 minutos. No, usted es un teso, ¿vio? O sea, Entonces, la idea es llegar alrededor de 1 hora 22, que es como el bien. objetivo en No, y esto. es que además bajar el tiempo en la media maratón de Bogotá, le digo, o sea, hacer PR en la media maratón de Bogotá, usted hace PR en los 21K de la maratón de Medellín, pero hacer PR en la media maratón de Bogotá siempre será un reto y como lo decía ahora, correrla es una maravilla porque usted tiene los cuatro climas, llueve, hace sol, ventea cuando uno va por la 15, le mandan ese puente ahí en el kilómetro 15, tiene esos kilómetros por la 30. Bueno, entonces, pues Doc, uno, de nuevo, gracias por el tiempo. Dos, espero que le vaya muy bien este año. Un abrazo para todo el equipo médico del Hospital Universitario San Ignacio, en cabeza suya todo el equipo de cardiología también, que nos cuiden el corazón, ya lo saben también. Quienes quieran, me imagino, Doc, tienen de pronto ustedes planes para que la gente vaya, ¿cierto? Sí, Particulares. así es la idea. La idea es que digamos, dentro de toda esta alianza estratégica con la media maratón de Bogotá, pues el Hospital Universitario San Ignacio, pues ha creado una serie de paquetes y de herramientas de chequeos deportivos que ayuden a que todos los que queremos participar en la media maratón de Bogotá, pues se los hagan, se los realicen, obviamente bajo una estructura, digamos, muy atractiva, porque digamos que es rápida, muy eficiente, muy cómoda, digamos, bien atractiva en términos de que uno llega en horas de la mañana, tiene la valoración por el deportólogo, luego pasa a los laboratorios de sangre, luego pasa al área de cardiología para los estudios de cardiología, ya perdiendo el paquete, si es un paquete, digamos, más completo, pues pasa al área de neumología para los estudios de ergoespirometría, entre otros. Digamos que va haciendo un recorrido que es muy rápido, muy efectivo, para que al final de la jornada pues tenga todos los estudios y el análisis de los resultados, que es una, digamos, una estructura muy interesante de chequeo deportivo, muy cómodo, atractivo y obviamente muy eficiente para hacer una evaluación muy integral de cómo está nuestro estado de salud. Así que invitados a hacerse los chequeos en el Hospital Universitario San Ignacio. Obviamente ahí en la página de la Media Maratón de Bogotá pueden tener el enlace para que accedan a la información adicional si están interesados. Doctor, un abrazo, bienvenido siempre, gracias por su tiempo y obviamente pues lo mejor para su carrera y para lo que venga este año. No, muchas gracias a usted por la invitación, Jorge, y obviamente invitados a todos a disfrutar de forma saludable toda esta fiesta que vamos a tener en torno al atletismo en Bogotá y en la media maratón de Bogotá. Ha llegado el momento para que desates tu fuerza interior. Libérate de la rutina y prepárate desde ya para vivir la Media Maratón de Bogotá 2026. Conéctate a esta gran experiencia participando en los entrenamientos gratuitos que hemos diseñado para ti y déjate atrapar por esa sensación poderosa de correr, porque MMD te hace libre. Patrocinan Porvenir, La Nación del Atletismo y Adidas. Inscríbete en mediamaratonbogotá.com. Tu salud es la meta. Escuchas Cambio de Ritmo. Hasta aquí llega el episodio número 42 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, no olvide comentar los episodios, también calificarlos. Cada vez que usted se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase y la frase de hoy es la siguiente: que el miedo no tenga la última palabra. Y recuerden, no corren solos, cada paso deja huella y cada zancada construye una historia. No lo olviden, a correr. Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo.